Los saludo con la paz del Señor. Quien les habla es el hermano Pablo, discípulo de Jesucristo, nuestro Señor y amado y Salvador. Quiero tocar un tema muy importante para todos los hermanos, para la iglesia, para los ministros del Señor. Y vamos a hacer este primer video como una primera parte. Así que seguramente va a tener una segunda parte y una tercera parte. Para todos aquellos hermanos que realmente se interesan en escudriñar las Escrituras, para todos los hermanos que aman al Señor y que quieren conocer la verdad sobre ciertos temas. En verdad, este estudio está basado completamente en la palabra de Dios y por título va a llevar ¿Sigue vigente el oficio de profeta? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y lo vamos a responder primeramente con la Biblia. Y también vamos a dar unas explicaciones, obviamente, bíblicamente, ¿no? Porque la palabra de Dios se responde así sola, a sí misma. Yo quiero que ustedes abran su corazón a Cristo, que abran su corazón al Espíritu Santo, que abran su corazón a las Escrituras. Si realmente amás a Cristo, como tú lo confiesas con tu boca, que decir que lo amas, que lo bendices, el Señor manda que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que podamos leerla. Así que puedas entender el valor de las palabras, que puedas pausadamente escuchar la palabra que se te va a hacer leída para que puedas entender y ya no estés bajo un engaño, bajo una mentira, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que, mis hermanos queridos, esta es la primera parte de este video. Vamos a prepararnos ahora y vamos a abrir el libro de Lucas, ¿sí? Capítulo 16, versículo 16. Dice: la ley y el reino de Dios. Vamos a leer esta primera parte y vamos a descubrir si realmente todavía sigue vigente el oficio de profeta. Amén. Sabemos que, como habla la Escritura, ¿no es cierto?, que en los postreros tiempos, dice, vendrán muchos espíritus engañadores, queriéndote apartar de la fe de Jesús. Y ahí están metidos los autodenominados profetas de hoy, ¿no es cierto? Ahora todo el mundo es profeta, todo el mundo es apóstol. Pero vamos a leer la Escritura y vamos a poner la diferencia. Esto lo vamos a hacer un poco en el estudio un poquito más avanzado, de lo que es, de lo que era un profeta a lo que es los dones de profecía, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Para que la iglesia no se confunda, ¿sí? Porque si no, ahora todos son profetas, ya tuvieron una revelación, una visión de parte de Dios, ya sos profeta, y en realidad eso no es así. Vamos a leer la Escritura, que es lo más importante. Dice Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Por eso yo leo despacio la Escritura para aquellos que no entienden. La Biblia habla de que hay personas que tienen cauterizada la conciencia, ¿sí? Y no pueden entender las Escrituras, la Escritura no le ilumina, ¿no es cierto? Porque la persona está cautiva, ¿sí? Bajo una enseñanza equivocada, una enseñanza errónea. Entonces la persona no abre su corazón y no abre su corazón al Espíritu Santo que le está hablando a través de la Escritura. Así que lo que quiero primero que aprendas a escuchar, que aprendas
a entender el valor de las palabras. Las palabras son las que hablan, el Espíritu Santo habla con estas palabras para que tú entiendas. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Gloria a Dios por esta palabra, ¿no es cierto? ¿Quién habló estas palabras? Vemos el libro de Lucas. Estas palabras las habló el Señor Jesucristo. Él habló estas palabras y dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas. Sí, toda la ley, todo lo que se profetizó, todo lo que los profetas profetizaron y hablaron de Jesús, fueron hasta Juan. Ese fue el ministerio de profeta, fue el oficio del profeta. Ahora bien, ¿qué es un profeta? Un profeta es alguien que oía la voz de Dios, que el Espíritu de Dios venía sobre esa persona. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Teníamos a Elías, teníamos a Jeremías, ¿sí? A Moisés. Dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos profetizaban la palabra. Tenía que venir el Espíritu de Dios sobre ellos para ellos profetizar la palabra que ya está escrita, ¿sí? Que ya fue hablada por Dios usando a los hombres de Dios. El Espíritu de Dios le hablaba por boca de ellos. Entonces, pero hablaba lo que ya está escrito. O sea, estos eran los profetas del Antiguo Testamento. Por eso que Juan, el Bautista, es el último profeta del Antiguo Testamento. Ya no hay más profetas. ¿Por qué no hay más profetas? Porque el canon de la Biblia, de la palabra de Dios, ya está cerrado. No hay más hombres que bajen palabra de Dios de arriba y puedan seguir escribiéndose en la Biblia. No, porque ya el canon está cerrado. El último libro profetizado por el apóstol Juan fue el libro del Apocalipsis. Y ese fue el último, ¿no es cierto?, apóstol y también profeta, porque él recibió toda la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? Que en este tiempo todos son profetas. Lamentablemente es como dije al principio, tienen cauterizada la conciencia, ¿sí? Sobre ellos el ego, la vanagloria, la vanidad. Y algunos utilizan hasta la palabra de Dios como ganancias deshonestas, que ya sabemos cuál va a ser su recompensa, ¿no es cierto? Pero dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿sí? Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora vamos a ver otra parte muy importante. Ya sabemos que los profetas fueron hasta Juan. Dice, eran hasta Juan. Por eso quiero que entiendas el valor de las palabras cuando habla en tiempo pasado. Eran, dice. No dice que son ni que serán. Entonces es muy importante que tú tomes esta enseñanza. Eran hasta Juan. Ahora vamos a leer el libro de Marcos, ¿sí? Capítulo 1, Marcos 1. Vamos a leer y ahí vamos a ver algo muy importante en el libro de Juan, en el libro de Marcos, porque como decía, el libro de Lucas habla, ¿no es cierto? Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Ahora vamos a ver qué es lo que fue anunciado, qué es lo que se anunciaba y quién anunciaba el reino de Dios. Amén. Entonces, por eso decía, ¿no es cierto? Tenemos que aprender el valor de las palabras. Si la ley y los profetas fueron hasta Juan, entonces dice que a partir de ese momento el reino de Dios era anunciado.
Vamos a ver, acá dice, Jesús inicia su ministerio. Marcos capítulo 1 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y acá lo dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Qué linda palabra, ¿no? Ahora te das cuenta cómo vamos entendiendo un poquito más. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y a partir de ese momento el reino de Dios es anunciado. Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 1, verso 14, empieza a predicar y anunciar el reino de Dios. Justamente lo que en el libro de Lucas 16:16 había sido anunciado previamente. Ahora bien, ya sabemos que el reino de Dios fue anunciado por el mismo Jesucristo, ¿no es cierto?, que vino como hijo, amén, dice el verbo fue hecho carne, ¿sí?, y habitó en medio de nosotros, y vimos la luz, ¿sí?, lo vimos poderosamente, los apóstoles hablaban y daban testimonio de Jesús, que era el Hijo de Dios y que también es Dios. Y yo quiero que, hablando, y para no salirnos del tema, hablando del oficio de profeta, que la palabra de Dios te está diciendo perfectamente que los profetas eran hasta Juan. Ahora, para confirmar esta palabra bíblicamente, vamos al libro de Hebreos, ¿sí? En el libro de Hebreos, capítulo 1, habla y dice estas palabras. Y vuelvo a reiterar, empiece a tener conocimiento del valor de las palabras que está hablando el Señor. Porque la palabra la habló el Espíritu Santo. Amén. Que es el Señor también. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en este postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta acá nomás voy a leer. Muy importante. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Espero que entiendan el valor de las palabras, ¿sí? Dios había hablado, dice, en otros tiempos, por los profetas, y de muchas maneras, ¿sí? Pero en otros tiempos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces se cumple la palabra, ¿no es cierto?, cuando Jesús empieza a hablar en el libro de Marcos, que dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse y crean en el Evangelio. Dice, a partir de ese momento el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que, ¿qué tipo de profetas podemos llegar a ser? Si realmente tú te consideras un profeta de Dios, tienes que anunciar lo que Jesucristo anunció. Tienes que predicar lo que los apóstoles predicaron, a Jesucristo, con las palabras que están escritas aquí. Por eso mismo de que las personas están confundidas cuando ven a una persona con revelaciones, con visiones que el Señor le da, sepan que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da conocimiento, le da sabiduría, le da sueños, le da visiones. Cuando está hablando, la persona tiene el conocimiento de Dios en su vida. Y no por eso la persona es un profeta, no. Es simplemente que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo
Y nos ha dado a la iglesia, a cada uno de nosotros nos ha dado dones diferentes, la cual Él los da conforme a Él quiere repartirlos, pero no por eso quiere decir que seas un profeta. La palabra de Dios fue clara y acá dice que los profetas fueron hasta Juan. Así que el oficio de profeta no existe más, no está más. Ahora bien, esta es la primera parte. Tenemos una segunda parte que también habla de los ministerios de la iglesia, ¿no es cierto? Que ahí están metidos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores. Bien, eso lo vamos a ver en la segunda parte de este video, ¿sí? Espero que esta parte te haya quedado clara. Aprende a oír a la voz del Espíritu Santo y aprende a comprender el valor de las palabras. Si las palabras que está hablando es tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Dios habla muy claro a través de las Escrituras. Así que espero que ores al Señor, si realmente amas al Señor con todo tu corazón, y que le pidas la dirección. Nosotros somos una especie de profeta porque anunciamos el Evangelio de Jesucristo, pero no somos profetas como los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros profetizamos lo que ya está escrito. Ese es un mandato del Señor Jesucristo. Se los dio a los apóstoles y quedó también para la iglesia. Quedó también para nosotros, que somos los hijos de Dios, somos discípulos de Jesús. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios y somos discípulos de Jesús, que anunciamos las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Si tú te quieres poner títulos, bueno, yo te diría de que el Señor a los soberbios los mira desde lejos. La vanidad, la vanagloria, sí, es mejor que sigas manteniéndote como un discípulo, como un hijo de Dios. El Señor te va a guiar a través de la humildad, ¿sí? A través de la humildad el Señor te va a guiar por las sendas de justicia y vas a ser más usado por Dios si realmente es el anhelo de tu corazón ser un servidor de Cristo, servidor hacia la humanidad, hacia los hermanos. Ahí es cuando Dios se va a glorificar más, cuando tú te humilles más, cuando tú no te pongas títulos. Entonces, cuando no te enojes cuando te digan hermano y te presenten de repente como un profeta, como un apóstol, y que te ofendas porque te digan hermano, si somos hermanos, si realmente tienes el Espíritu Santo y eres hijo de Dios, somos hermanos, nada más. Y no le agregamos ni más ni menos. Nadie es más que nadie. El Señor no te va a recompensar por un título. El Señor te va a dar la corona de vida, la misma que le dio al apóstol Pablo si peleamos la buena batalla de la fe, llegamos hasta el final, seguimos predicando el Evangelio para salvar almas, que es lo más importante. Así que espero que este video te haya sido de edificación, que también te haya sido de exhortación. Y leímos la palabra para que la puedas entender. Así que si tú no entiendes lo que el Espíritu Santo te está hablando a través de las Escrituras, entonces tendrás que empezar a orar, tendrás que empezar a ayunar, tendrás que empezar a humillarte más y a buscar la dirección de Dios. Yo tuve mis luchas, tuve mis pruebas con respecto a muchas dudas que tenía con la palabra de Dios, pero por un momento dejé de escuchar a los hombres, dejé de escuchar predicaciones, dejé de escuchar videos y dije, Espíritu Santo, Señor Jesús, muéstrame la verdad, quiero conocer la verdad, porque yo en realidad quiero hablar la verdad, no quiero engañar a nadie, ni tampoco quiero ser engañado. Así que si realmente amas a Dios con todo tu corazón,
empieza a escudriñar las escrituras, toma estas 3 partes de las escrituras que te leí y escudriñalas, búscala, ora al Señor y el Espíritu Santo te va a dar entendimiento, te va a dar conocimiento, te va a dar sabiduría y vas a conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así fue la primera parte de este mensaje que hablábamos y la pregunta era, ¿no es cierto?, ¿sigue vigente el oficio del profeta? La respuesta a través de la palabra del Señor. Ahí está. Nos vemos en el segundo video, que es la segunda parte. Ahí vamos a extender un poquito más este estudio que va a ser de mucha edificación, exhortación y consolación para tu vida. Los saludo con la paz del Señor, el hermano y discípulo de Cristo, Pablo Suárez. Amén.